Buenos días, mi nombre es Jimmy Alexander Bueno, estudiante de la especialización de gestión TICS de la Universidad Manuela Beltrán. Esta presentación busca explicar el proyecto de investigación Análisis del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, identificación y propuestas de aspectos de mejora desde una perspectiva cualitativa. La estructura de la presentación se aborda con base en los puntos que se analizaron en el trabajo, es decir, problema y justificación, objetivos, metodología, marco teórico referencial, los resultados y la discusión, y finalmente las conclusiones y la bibliografía. En cuanto al problema y la justificación, pues bueno, la Contaduría General de la Nación, a partir de lo establecido en la Constitución Política de 1991, en su artículo 354, le delega las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la información de las entidades del sector público colombiano. Para eso, pues adelantó el desarrollo de un sistema que entró en producción en el 2006 y que se denominó Consolidador de Hacienda e Información Pública, CHIP. ¿Para qué? Pues para poder tomar, captar la información, es decir, centralizar y consolidar la información de las entidades del sector público colombiano con el propósito de elaborar el balance general de la nación. Ahora bien, eso pues digamos teniendo en cuenta que desde 2006 el sistema está en producción, pues en la actualidad han habido nuevos desarrollos tecnológicos que pues pueden representar algunos riesgos de obsolescencia en el sistema, y adicionalmente pues también han habido cambios en la regulación, no solamente a nivel contable, sino dentro del en el marco de la gestión financiera pública, que reclama la integración de los diferentes sistemas que componen esta gestión financiera. Para eso, pues la pregunta de investigación que se hizo fue cuáles serían esos aspectos de mejora que se esperarían para el sistema CHIP, partiendo de un análisis cualitativo. Como objetivos, pues esto tuvo entonces el propósito de analizar el CHIP para identificar los aspectos de mejora en el marco de la gestión de las finanzas públicas bajo un enfoque cualitativo. Y como objetivos específicos pues se plantean 4 actividades: analizar la bibliografía y documentación relacionada con los aspectos conceptuales, es decir, tener un contexto del sistema, desarrollar entrevistas a los administradores y usuarios estratégicos del sistema, estructurar una encuesta para una muestra de entidades contables públicas que se encargan de transmitir información, y pues analizar con base en esas 3 actividades, pues analizar los resultados y definir los principales aspectos de mejora. La metodología, pues como está en línea con los objetivos, entonces parte de un enfoque cualitativo, se hace una revisión de bibliografía de los textos que permitan entender el contexto y desarrollo del sistema, no solamente a nivel, digamos, de antecedentes, sino también saber en la actualidad cómo está el sistema estructurado y cómo funciona operativamente, frente a la eh, como digamos parte del enfoque cualitativo, pues también se aborda una población. En principio pues se identifican 2 tipos de usuarios, unos usuarios que son las entidades que presentan la información en el chip, que son 4.000 entidades del sector público, y sobre las cuales pues se eligió una muestra a partir de las características de las entidades. Estas características pues fueron tomadas de la regulación contable y se identificaron en 2 grandes grupos: entidades y empresas. En cuanto a entidades, pues hay 2 subcategorías, que son las entidades de orden nacional y las entidades de orden territorial. Y en cuanto a las empresas, pues hay 2 subcategorías, que son las empresas que cotizan en bolsa de valores y las empresas que no cotizan en bolsa de valores, que son pues digamos las empresas sociales del Estado, las empresas de servicios públicos domiciliarios, etcétera. A partir de esas 4.000 entidades y de esas 2 grandes clasificaciones, pues entonces se tomó una muestra que nos permitió, pues digamos de alguna otra forma, tomar la información desde, digamos, desde el rol del usuario, y identificar, digamos, desde la usabilidad del sistema, pues qué aspectos de mejora se podían identificar. Y en la otra parte pues está lo que tiene que ver con los funcionarios que trabajan directamente con el sistema como administradores del sistema o como administradores de esas categorías de las que se ha hablado. Para eso pues se desarrollaron entrevistas con una duración de aproximadamente 1 hora, digo 40 minutos, 1 hora, en la que pues se buscaba identificar esos elementos desde aspectos
funcionales, administrativos o tecnológicos. En el marco teórico y referencial, pues bueno, digamos que el estado del arte pues abordó textos desde el sentido tecnológico para poder, digamos, dar un enfoque a las entrevistas de cuáles son los requerimientos del sistema, la importancia de los requerimientos. Entonces se apoya, digamos, un poco en la ingeniería de requerimientos para hacer esa identificación de posibles aspectos de mejora, una lectura de la gestión financiera pública actualmente para poder entender qué es lo que se reclama actualmente de los sistemas de información, y finalmente pues la importancia de los sistemas de información en las finanzas públicas y cómo eso articula pues con lo que, digamos, el propósito que tiene el sistema como tal, es el enlace entre lo tecnológico y lo de la, digamos, y lo financiero. En los resultados y discusión, pues bueno, en la revisión de bibliografía se identifica que el chip pues, fue concebido como un sistema que facilita el flujo de información entre entidades territoriales y el orden nacional. No obstante, pues se presentaron problemas administrativos a la hora del desarrollo del sistema que conllevaron a que existieran muchos reprocesos, a que las empresas que se contrataron en su momento para el desarrollo de software no cumplieran como con las expectativas y con los propósitos que se habían realizado inicialmente, y todo ese problema administrativo conllevó a que finalmente la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda asumieran el desarrollo del sistema para poder cumplir pues esa función de centralizar y consolidar. No obstante, pues esos problemas administrativos pues sí van a dejar ciertos van a tener impacto, digamos, en lo que el sistema tiene actualmente. En las entrevistas se identificaron, pues bueno, como se mencionó, se hizo entrevistas no solamente a los funcionarios de la contaduría que trabajan directamente con el chip, sino con los administradores de categorías que son funcionarios de otras entidades que toman información del chip para unos propósitos muy específicos. Funcionarios de la Contraloría, del Ministerio de Hacienda, del ICBF, etcétera. Digamos, toman información del chip para propósitos muy específicos y pues aprovechando, digamos, como el alcance que tiene este sistema con las entidades del sector público. Aquí pues se identificaron riesgos de obsolescencia desde lo tecnológico, no solamente a nivel de software sino también de hardware. A pesar de que han habido avances, pues hay unos riesgos de obsolescencia bien importantes, una falta de interoperabilidad de este sistema con otros sistemas de la gestión financiera pública y de los sistemas que utilizan las entidades para la generación de información contable, falta de documentación. Y aquí pues es importante retomar lo de la revisión bibliográfica, porque en últimas pues es a partir de todos esos problemas administrativos que se presentaron, que pues finalmente no hubo un control o no hubo una preocupación de poder digamos, exigir esos documentos que permitieran el mantenimiento y sostenimiento del sistema, sino que pues todo, digamos, queda en cabeza como de unos funcionarios muy específicos. Y también pues limitaciones en las parametrizaciones, esto derivaba un poco de la tecnología con la que se desarrolló el sistema ya hace pues varios años, y que actualmente pues digamos no es muy amigable desde la perspectiva de los administradores de categorías ni tampoco desde los usuarios, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la encuesta, pues bueno, lo primero que hay que decir es que la encuesta, como se planteaba, iba dirigida a una muestra de 100 entidades desde las diferentes clasificaciones: entidades de gobierno, empresas cotizantes, no cotizantes. Y adicionalmente pues digamos que acá sí se tuvo una limitación importante, y es que de las 100 entidades que se habían seleccionado como muestra, solamente 30 entidades pues dieron respuesta. Aquí pues se cree pues que la limitación la reserva que hubo para responder la encuesta estuvo asociada un poco a la desconfianza que existe actualmente por todos los problemas de phishing, por todos los problemas de abrir vínculos, de todo lo que tiene que ver con seguridad informática, pues que digamos hoy en día las entidades son muy recelosas de pronto de entregar o de abrir como ese tipo de solicitudes. Entonces pues actualmente se respondieron, se obtuvo, digamos, la información de 30 entidades. Sin embargo, pues digamos que esas 30 entidades, pues un factor que favoreció el ejercicio fue que pues fueron 30 entidades de todas las categorías especificadas. Entonces habían empresas, cotizantes, no cotizantes, entidades de orden nacional y entidades de orden territorial.
De ahí que se tomó, pues bueno, los problemas con las validaciones, como confirmando un poco lo que ya las entrevistas nos habían dicho, un problema con el aplicativo chip local. Digamos que el chip local es un componente del chip que es con el cual las entidades o las empresas pues hacen la transmisión, y pues ahí ellos manifestaron muchas dificultades a la hora de transmitir la información, interfaz poco amigable, esto pues de la mano con lo que se mencionó en las entrevistas respecto a la tecnología con la que se desarrolló el sistema hace pues ya bastantes años, sobrecargas en la fecha de reportes. Esto pues también confirma un poco el problema de obsolescencia de los equipos de software y de hardware que se han tenido, y que a pesar de que actualmente sí se han mejorado, pues todavía pues hay aspectos de mejora en ese sentido. Falta de interoperabilidad con los otros sistemas que ya se había mencionado, y pues también una falta de capacitación por parte de la contaduría. Las conclusiones, pues bueno, digamos que a partir del análisis de las entrevistas, de las encuestas y pues también de la revisión bibliográfica, es que pues a nivel administrativo, tecnológico, funcional, operativo, pues hay como varios hallazgos. Primero, en lo administrativo, falta actualización normativa clara, debilidades en la gestión del conocimiento y documentación. En lo tecnológico hay un riesgo alto de obsolescencia en el software y en el hardware, ausencia de interoperabilidad con otros sistemas, riesgos de saturaciones a la hora de recibir grandes volúmenes de información en las fechas de reporte, limitaciones en el chip local, complejidades en las parametrizaciones y validaciones que realizan los usuarios, en algunos casos pues teniendo que entrar incluso al código del sistema para poder crear alguna actualización o mejora importante, y ausencia, digamos, de alertas automatizadas con el detalle de errores presentados, que no facilita, digamos, la corrección de errores. Aquí pues digamos que el ejercicio y el proyecto trató de plantear algunas posibilidades de solución a estos problemas que fueron como los más relevantes. Y bueno, pues digamos que finalmente la bibliografía pues fue tomada a partir de las normas, de los artículos, de la información de los manuales, guías que tiene la contaduría publicada en la página, algunos elementos y pues digamos documentos de antecedentes que se alcanzaron a dejar pues del desarrollo del sistema que estuvo en su momento. ¿Listo? Eso sería todo. Muchísimas gracias.